¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Saña el Podcast. Ha pasado mucho tiempo desde nuestra última entrega, así que esperamos que estén preparados porque hemos traído muchos datos interesantes, historias para compartir con todos ustedes. Queremos agradecer también a todas aquellas personas que escucharon nuestro primer episodio, de verdad, muchísimas gracias. Sepan ustedes que todo este trabajo lo hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación, con mucho entusiasmo por nuestra hazaña y por todos ustedes que nos escuchan. Hoy tenemos un episodio estupendo, no te lo puedes perder. Vamos a conocer un poco más sobre esa tradición musical y danzaria que caracteriza a nuestro pueblo. Tenemos invitados especiales, así que quédate y escucha este podcast que trae mucha música y datos interesantes para compartir. Sin más preámbulos, comencemos. Hoy en Saña el Podcast. Ritmos y danzas tradicionales de Saña. Saña es un pueblo diverso, y es que en nuestra tierra han confluido distintas vertientes culturales. Muchos pueblos han hecho de esta tierra su hogar. Por un lado, por ejemplo, consideremos que esta nuestra Saña nació como villa española en 1563. Hay muchas tradiciones que se remontan a nuestro pasado español. Por ejemplo, mencionemos una muy puntual y que está muy relacionada con el tema que trataremos hoy en día, el uso de la guitarra. O por ejemplo, formas literarias como la décima, de la cual hablaremos en otro episodio. Por otro lado, como ya hemos señalado en la primera entrega de este podcast, y si no lo escucharon, ¿qué esperan? Los esclavos traídos de África y de diversos puntos del continente americano y que llegaron a nuestra tierra, trajeron sus costumbres ancestrales y misticismo, al igual que sus patrones rítmicos y danzarios que hoy se ven reflejados en nuestra tradición sañera. A su vez, la presencia de las culturas autóctonas de nuestro valle, anexadas al Imperio Inca antes que esta tierra fuese villa española, también dejaron su huella en nuestro suelo con sus rituales sagrados y amplios tambos. Al mismo tiempo, hombres y mujeres del Ande llegaron a nuestra tierra con su rica tradición musical y culinaria, asentándose en ella con gran éxito. O los ciudadanos chinos y japoneses, que también llegaron a nuestro pueblo y que nos han dejado huellas de su presencia. Algunas de estas tradiciones arraigaron más que otras, pero no existe duda de que todas son madres de esta cultura nuestra, de esta hazaña multidiversa. Muchas de estas expresiones culturales las podemos ver en situaciones muy particulares. Por ejemplo, cuando nuestro pueblo se viste de gala para celebrar su aniversario, en las presentaciones artísticas y en nuestras serenatas. Es allí donde entre cantos y danzas inflamos el pecho para decir con entusiasmo que esta es nuestra música, nuestra tradición. Pero ¿qué tanto conocemos esa tradición musical y danzaria que nos hace sentir tan orgullosos? Con un poco de paciencia y un poco de atención, vamos a descubrirlo. Las cosas por el principio. Saña pertenece a una larga tradición musical y danzaria norteña, y hay un elemento que ha sido fundamental en el desarrollo de muchas de nuestras tradiciones, las chicherías de Saña. En las chicherías de Saña convivieron muchas expresiones musicales, como la marinera, el baile tierra, tonderos y arabíes, y de algunos de ellos hablaremos hoy día. Los acuarelistas del obispo de Trujillo, Baltasar Jaime Martínez de Compañón, registraron entre sus trabajos a finales del siglo XVIII una escena descrita como indios bailando en el patio de la chichería. O sea, para finales del siglo XVIII y obviamente mucho más antes que esa fecha, ya existía el formato de chichería para beber la rica y espumosa chicha de Doña Rosa. No ha de olvidar el viajero que de rima sabe el sañero. Asimismo, se cantaba, se bailaba al son de las palmas y la guitarra, y algún instrumento de percusión como iremos viendo más adelante. Esta tradición norteña no ha sido ajena a Saña. Es en este contexto que nacen nuestras primeras expresiones musicales y danzarias, el baile tierra de Saña y la Saña. Es difícil puntualizar en un momento de la historia el origen de estos ritmos, tampoco es imprescindible. Pero lo que sí podemos hacer es identificar su presencia en nuestra tierra basados en registros escritos y orales. Comencemos con el baile tierra de Saña. Las huellas del baile tierra se pueden encontrar en muchos países de Latinoamérica, como Chile, Argentina y Bolivia. Pero el baile tierra de Saña posee características muy particulares que lo distinguen del de otros países.
La estructura de su canto es de un estribillo y una fuga, como lo dijera Juan Leiva Zambrano, cantante y decimista sañero allá por la década de los 70. Según nuestro análisis, en el baile Tierra de Saña podemos encontrar diversas líneas melódicas con distintas estructuras, haciendo de este género musical uno muy variado. Es cantado tradicionalmente por dos personas, uno que canta el estribillo y otro que ejecuta la fuga. Pero convengamos que esta es una expresión dinámica, no es tan estricta. Es por ello que todas las personas presentes participan haciendo coros y acompañando con las palmas. Los bailes de tierra son cantos cortos y rápidos, cantos que son precisos para la celebración y el jolgorio. El primer registro sobre baile tierra en saña lo podemos ubicar en 1894, en un artículo periodístico titulado Saña, publicado en el diario La Integridad por José Clodomiro Soto. ¿Por qué no dejamos que el mismo José Clodomiro Soto nos cuente un poco más sobre lo que presenció en esa jarana sañera a finales del siglo XIX? En los días de fiesta se entregan a las diversiones más ruidosas por el timbre de voz con que charlan y que les es propio. Hay de los causeos y del baile, del golpe del checo y las coplas improvisadas, jolgorios dignos de la chispeante pluma de Segura o del tunante. La chichera o picantera, que quiere hacer buena venta, contrata un arpista o invita a algún camarada que sepa rasguear la guitarra de 12 cuerdas. Por los cantadores no se da cuidado porque ellos mismos ofrecen sus servicios con desprendimiento generoso. Abundan los refranes y dichos lugareños. Salen las parejas con sus limetas de aguardiente en mano que al comenzar el baile colocan en la cabeza, el pañuelo en la diestra y la izquierda sentada con garbo en la cintura, y canta una voz en tono que llaman baile tierra. José Clodomiro Soto nos da increíbles alcances sobre el baile tierra de saña a finales del siglo XIX. En su descripción podemos identificar elementos que pertenecen a esta expresión musical. Por ejemplo, el uso del checo como instrumento de percusión, uso del arpa o de la guitarra, abundancia de cantantes, así como también señala que se ejecutan coplas improvisadas y que en esta atmósfera de chichería abundan los dichos y refranes. También nos da importantes alcances sobre la ejecución del baile. Por ejemplo, las mujeres usan limetas de aguardiente que se colocan en la cabeza, uso de pañuelo en la mano diestra, y la izquierda sentada con garbo en la cintura. Como vemos, de este testimonio podemos obtener valiosa información sobre los elementos del baile tierra de saña. Elementos musicales como el checo, del cual hablaremos en instantes, el uso del arpa o de guitarra y cantantes muy salameros, así como también elementos del baile, como el pañuelo y la limeta de aguardiente que las mujeres llevan en la cabeza. Es preciso mencionar que algunos elementos del baile tierra de saña de finales del siglo XIX descrito por José Clodomiro Soto se mantendrían en el tiempo y otros desaparecerían. Nuevos instrumentos también serían agregados. Por ejemplo, es muy común hoy en día acompañar el baile tierra con el cajón, y de esta manera se recrearía este género musical lleno de jolgorio y celebración en las décadas posteriores. Hasta aquí hemos descrito nuestra primera expresión musical y danzaria, el baile tierra de saña. Y ahora es el turno de hablar de otro género musical, quizás conocido y a la vez bastante desconocido. Estamos hablando de la saña. Dime de dónde vienes, que son las 5. Vengo de oír la misa de San Francisco. Y es que su nombre lo dice, lleva el espíritu de nuestro pueblo en ella. Y es por eso que cuando escuchamos esta canción, no podemos evitar desbordarnos de emoción. La historia de la saña es particular. Muchos ubican su presencia en la segunda mitad del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. En nuestra opinión, la saña forma parte de este conjunto de bailes de tierra que mencionamos anteriormente, pero cuenta con características que lo distinguen de aquellas otras melodías del baile tierra de saña. Por ejemplo, es imposible confundir esa hermosa fuga de "Al hundero le da", que todos conocemos. En sus orígenes, la saña era un canto corto y de cadencia rápida, características que lo convirtieron en un género bailable. ¿Por qué no escuchamos un poquito de esa saña de principios del siglo XX?
Según diversas investigaciones, la hazaña llegó a Lima de manos de Manuel Quintana el Canario Negro, uno de los más grandes cantantes de marinera limeña y de jarana, quien escuchara este canto en sus visitas a Lambayeque, probablemente hazaña a principios del siglo XX. Es así que nuestra salerosa hazaña llega a la capital, y una vez llegada a Lima, la hazaña fue modificándose a lo largo del siglo XX, regresando a nuestro pueblo en la década de los 70, con una rítmica más lenta, quizás cansada por el viaje, y que es la que todos hoy conocemos y cantamos. En un artículo publicado por José Mejía Vaca en el diario El Comercio el 30 de enero de 1938, podemos encontrar referencia a la práctica de la hazaña en saña. Es más, el título del artículo es La Hazaña. A su vez, describe un elemento muy particular para acompañar la hazaña. ¿Por qué no escuchamos lo que José Mejía Vaca tiene que decirnos? Se reunían 10 o 12 personas. Los que cantaban permanecían de pie, los demás sentados. El único instrumento, si cabe tal denominación, era el checo. Estaba hecho de la misma madera que el poto y en la misma forma. El checo en aquella época se utilizaba como medida de maíz. El que usaban los negros para la hazaña era generalmente la medida de un almud. Se sentaba el negro sobre el suelo y se acomodaba el checo entre los muslos en forma tal que las piernas tuvieran libre movimiento. El checo estaba volteado, es decir, con la abertura para abajo. Sobre la parte superior, el negro tamboreaba y le imprimía un movimiento de rotación y otro de subida y bajada de tal manera que su sonido dependía de la distancia que hubiera entre la abertura del checo y el suelo, así como también de la posición de este. Quiere decir que se encontraba paralelo al suelo e inclinado a él. Mejía Vaca señala lo siguiente, que los negros usaban un checo para bailar la hazaña. Es decir, la hazaña se bailaba en saña y se acompañaba con el checo durante las primeras décadas del siglo XX. Interesante. E incluso describe la forma en la que este se percute. Ya que estamos en este tema, ¿por qué no hablamos un poquito más sobre el checo? En saña se denomina checo a un calabazo grande y redondo, que posee una apertura rectangular en su costado y que es percutido con las manos. Como ya hemos visto, se usaba para acompañar el baile tierra y la hazaña en saña. Podemos encontrar registros de la utilización del calabazo como instrumento de percusión en la tradición musical norteña en los trabajos del pintor piurano Ignacio Merino que datan de 1850. ¿Sabían que incluso podemos encontrar la representación del calabazo como instrumento de percusión en la novela Martín Paz de nada más y nada menos que Julio Verne? No. Claro que sí, probablemente recreada a partir del trabajo de Ignacio Merino. Si bien el calabazo ya era conocido por los pobladores autóctonos de saña, este se convierte en un elemento reconector para los esclavos africanos. Es importante mencionar que la percusión del calabazo con las manos sentado en el suelo, tal como ha sido descrita por José Mejía Vaca, es una práctica observada en la tradición musical del oeste africano. De esa manera, el checo de saña se convierte en un puente entre África y América. El checo, al igual que el cajón, han acompañado estas dos expresiones musicales en saña. En nuestro pueblo hemos tenido tremendos cultores de la percusión, como Medardo Urbina Tana y José Oliva Morales. Actualmente, percusionistas como Julio Rodríguez y Rafael Oliva continúan cultivando estos ritmos tan nuestros. La práctica del checo cayó en desuso durante la segunda mitad del siglo XX. Desde entonces, muchos han sido los esfuerzos por intentar recuperar esta tradición. No es una tarea sencilla, pero se está trabajando mucho por ello. El checo fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2011. La hazaña y en mayor medida el baile tierra han sido extensamente investigados. Publicaciones como las del Dr. Luis Roca Torres nos han brindado muchísimas luces sobre la presencia de la hazaña y el baile tierra en saña. El Museo Afroperuano de Saña posee en la actualidad la mayor colección de bailes de tierra de saña de la segunda mitad del siglo XX.
Ahora es el turno de hablar del festejo y el son de los diablos en Saña. Según William Tompkins, en su libro Las tradiciones musicales de los negros de la costa del Perú, el festejo es una de las formas musicales más representativas de la cultura afroperuana existente. También señala que este comparte ciertas características rítmicas y melódicas con otros géneros como el son de los diablos, el alcatraz, el ingá, el zapateo criollo y el agüenieve. Los orígenes de lo que conocemos hoy como festejo aún no están del todo definidos. Curiosamente, el término festejo no se encuentra presente en literatura anterior al siglo XX. Tompkins también señala que no se conocen ejemplos musicales de festejo que puedan ser fechados con exactitud antes del siglo XIX. Es por estas razones que no se puede realmente saber con exactitud el origen de este ritmo. La práctica del festejo y el son de los diablos en Saña data desde hace muchas décadas atrás. Para conocer un poco más sobre la presencia de estas danzas y ritmos musicales en nuestro pueblo, tuvimos el agrado de conversar con el artista sañero Dimas Gil Cabrera. Fuimos a visitarlo en su local de la calle Santo Toribio y esto fue lo que nos contó. Mi nombre es Dimas Gil Cabrera, sañero de pura cepa, director de la Asociación Cultural Despertar de Saña, que fue fundada el 18 de mayo de 1990. Yo empecé la secundaria en el año 74 y en el año 74 había chicas, mayormente mujeres, ¿no? Porque esta es una sociedad machista. Entonces el festejo bailaban puro mujeres, muy bonito. En Chiclayo ya había encuentros, ¿no? Incluso ganó acá una delegación de Saña, Elena Urbina, con la hermana de Carlos Reyes. Tal vez sería entre los 80 y 90, porque acá había gente que les enseñaba a esas chicas. Pero ¿qué es lo que tiene de bueno Saña? El sañero tiene esto, en la música y en la danza. Tú le enseñas lo básico, cómo entrar, y el resto es de él, ¿me entiendes? O sea, no es tan académico. En esta larga conversación, de la cual presentamos solo un extracto, preguntamos también a Dimas Gil si podía señalar algunas características que distingan al festejo de Saña. Esto fue lo que nos compartió. Una de las diferencias es en el toque, ¿me entiendes? Ha sido un poco más rural, ¿no? Cosa que gusta. Hemos estado en sitios, por ejemplo, muy elegantes, y cuando ven algo así les parece algo chévere, ¿no? O sea, esa es la diferencia que hay acá. El toque, el cajón y el bongo te guían para bajar la mano, para dar la vuelta, o sea, tac, tac, y eso te guía. También nos brindó importante información sobre el proceso de recreación de la vestimenta para el festejo de Saña. Acá, por ejemplo, yo le preguntaba a la gente mayor, le pregunté, me acuerdo, a Simón Colchado, que nos fuimos a tomar unas chichas por ahí, y que estaba tomando ahí también pregunta, oye, ¿estás haciendo eso? Sí, por acá. Y le digo, y me han dicho que pregunte eso. Me dice, pregúntale a Simón. Simón tiene casi 100 años, pero no tenía, creo, ni 80 todavía Simón, pero no tiene que por fastidiarle. Le digo, Simón, ¿tú alguna vieja que hayas visto así con su vestido, pues, de vieja, así? Claro, me dice, ahí donde vive los cinemas, ahí vivía Don Negrón. Me dijo, y Don Negrón, antes no había pavimento, era tierra. Entonces, su mujer usaba unas faldas, me dice, pero que ¿cuántos metros habría tener? Porque incluso la parte de atrás caía un poco. Y entonces, cuando Negrón venía, sabía dónde ha ido su mujer, porque el rastro de su casa la mujer le dejaba, me dice. Y me dice, era así, y muchas faldas abajo. Tenían varios, tenían sus enagues, que es, o sea, había una especie de fustán, como le llaman, como una combinación, que con vestido así llanito, con tiras para acá al hombro, y abajo almidonado. Claro. Y respecto a la del hombre, sí me dijo, lo que se veía en el campo, la gente de pantalón arremangado para caminar en el barro, pues no en la tierra, así, ¿no? Además de brindarnos información sobre el festejo en Saña, Dimas también nos brindó su testimonio sobre la práctica del son de los diablos en nuestro pueblo. ¿Por qué no escuchamos de su propia voz lo que tuvo para compartirnos sobre el origen de la práctica de este ritmo en nuestro pueblo y la historia detrás de las máscaras que lo caracterizan? Siempre me ha gustado ver en cuestión de arte lo que otros han hecho. Cuando estás en secundaria mayormente, claro, creo que te marca, ¿no? Se estudiaba Oriente, Grecia, Roma, era un libro. Y yo lo leía, lo releía, me gustaba las figuras y siempre el deseo de querer hacer eso, ¿eh? Claro. O sea, ese deseo de querer hacer cosas estaba desde hace tiempo. Entonces,
Pancho Fierro, pues, porque también tiene sus máscaras Pancho claro. Fierro, ¿no es cierto? Entonces, leyendo algo por ahí y sale, pues, o sea, la situación histórica. A donde hubo iglesias, hubo diabladas. Los españoles traen eso. Y yo empiezo a trabajar en esta cuestión de la afroperonidad aquí, en lo que es en la situación artística, con Iván Santamaría. Entonces, él me manda a hacer unas máscaras. Y el pago era que me enseñó el paso del son de los diablos. Le hice unas máscaras un poco raras. O sea, yo hice lo que él me dijo, ¿no? De ahí alguien me dijo que mire la situación esa de Pancho Fierro, sacándole algo de por ahí también. Y eso es sí lo que le da a uno, ¿no? Por supuesto. Ahí empezamos. Pero ya se hablaba de mascarones, máscaras grandes. En el Pancho Fierro ahí hay máscaras grandes. Hay incluso hay esos gigantones que hemos visto contigo. Sí, los hemos visto. ¿No es claro. cierto? O sea, y definitivamente que acá hubo. Acá era una ciudad donde se movía la religión de una manera grande. Una de las partes más interesantes de esta entrevista, esta conversación con Dimas Hill, fue cuando él señala que mucha de la inspiración para crear estas máscaras del son de los diablos de Zaña no solamente se basa en las láminas de Pancho Fierro, sino también en la tradición oral del pueblo. ¿Por qué no escuchamos lo que tiene para decirnos con respecto a ello? Toda la vida la gente te habla del diablo así. Del diablo, o sea, que es fuego, rojo, con cachos y mirada un tanto fiera, un tanto burlona. O sea, eso es lo que yo siempre escuché a la gente. Claro. No, que ve por acá, no te vayas porque vaya a salir el diablo. El diablo, ¿tú lo has visto? Sí. Se le presentó el diablo a la fulana, uy, con sus cachotes y sus orejazas Claro, es parte mucho de las y salía candela y que no sé cuánto. Entonces, es en base a eso, ¿no? Pero todo es rojo. Claro, porque, naranjas. claro, o sea, es un toque entre, ¿no es cierto?, a medio fuego. O sea, eso es lo que la gente siempre habló. Con respecto a las características y elementos del baile del son de los diablos, esto fue lo que nos contó. Por ejemplo, el diablo mayor, ¿no? El diablo mayor se caracteriza por ser el que tiene la máscara un poco más grande, bueno, baila más fuerte, dirige a todos. ¿Entiendes? Él es el que dirige, él es el centro, él es el que guía a sus diablos. Sus pasos son a base de saltos, ¿no? Son saltos que van al compás de la cajita mayormente. La cajita, el cajón, la quijada. Ese es el diablo mayor. El diablo mayor. ¿Y luego? Los otros son ya los diablos menores, pues no. Nosotros lo hacemos con 4 parejas y un diablo mayor. 4 parejas. O sea, 9. Que también puede ser de 11. O sea, no hay diablo hombre ni diablo mujer. No hay diablo ni diabla. Todos son diablos. Todos son diablos. Todos son diablos. En Zaña, la práctica del festejo y el son de los diablos ha adquirido características propias. En base a la conversación sostenida con Dimas Hill Cabrera, podemos encontrar, por ejemplo, que el festejo tiene un toque particular que acompaña el baile. Y con respecto al son de los diablos, esta interpretación del baile y de las máscaras basadas en la tradición oral de Zaña hace del son de los diablos una expresión musical y danzaria propia de nuestro pueblo. Creo que este episodio no estaría completo si no hablamos de 2 manifestaciones culturales que también forman parte de nuestra tradición zañera, pero que son muy poco discutidas en este contexto. Por un lado, el yarabí, cuya presencia en Zaña alcanzó su máxima expresión durante la primera mitad del siglo XX. Creo que si intentamos hurgar en nuestras tradiciones familiares, vamos a encontrar que alguno de nuestros tatarabuelos cantaba yarabíes, y muchos de estos cantos han sido registrados. Si hacemos un poco de historia y ahondamos en el origen del vocablo yarabí, el registro más antiguo del cual proviene el nombre de esta expresión musical se remonta a 1608. El término fue registrado como arabi en el vocabulario de González Holguín. Según Raúl Porras Barrenechea, el nombre de yarabí y su carácter lloroso y de lamento provienen en realidad del siglo XVIII. En el norte se les suele denominar tristes y suelen acompañar muchas veces el canto introductorio del tondero. Ha sido una expresión musical que en las voces de nuestros cantantes zañeros ha resonado en chicherías y reuniones entre amigos. En la buena memoria de mi abuela, por ejemplo, ha quedado el siguiente recuerdo. Bueno, mi nombre es Rosa Celia Campaña Oliva, soy natural de Zaña. Nací el 29 de julio de 1948. Bueno, yo me acuerdo de mi abuelo
Fidel Oliva Briones. Él nació el 24 de abril de 1888 y justamente murió a los 100 años, en 1988. Y yo me acuerdo de él, que él cuando habían cumpleaños así, porque antes los cumpleaños se celebraban, no era conjunto, nada, sino que la música, los bailes eran con las jaranas que ellos mismos en las reuniones armaban. Por ejemplo, marinera, vals. Yo también me acuerdo de que mi abuelito cantaba yarabí. Yarabí era una música muy, como que le digo, con sentimiento, muy triste era el yarabí cuando cantaban. Y también le acompañaba mi mamá, que se llamaba Asunción Oliva Pérez. Entonces mi mamá ya le hacía la segunda a él. Y también más personas invitadas que venían así, personas mayores, familiares, primos, tías, tíos, también, bueno, también cantaban un vals, cantaban una marinera y bueno, pero mi abuelito sí cantaba el yarabí, que le digo. Así como mi tatarabuelo, también tenemos otros cantantes de yarabíes, como su hermano José Oliva, el señor Víctor Gamarra y los hermanos Eduardo y Cristian Colchado. Esta tradición musical es parte del aporte de los pueblos del Ande a nuestra cultura sañera. Hoy ya no se escucha cantar el yarabí, pero nos han quedado los relatos de su paso por nuestra tierra. Otra de esas expresiones poco discutidas en el contexto de las costumbres de saña es la yunza. Según los testimonios que hemos podido recoger y rescatar de los mayores de nuestro pueblo, la presencia de la yunza en saña puede datar de las primeras décadas del siglo XX. Escuchemos el testimonio de Doña Licha, mujer sañera muy conocida y respetada por todos en el pueblo y que guarda gratos recuerdos de la yunza en saña. Yo me llamo María Doraliza Yangul de Colchado. Vivo en Saña. Nací el 6 de febrero de 1950. Les voy a hablar sobre la yunza tradicional de mi pueblo de Saña. Yo recuerdo que yo tenía 15 años, chibola, porque no, todavía era chibola, pues. Para esto ya eran muchos años más adelante de que se celebraba la fiesta tradicional de la vieja. Parada de yunza, con diablos, con la vieja, hacían sus bailes, sus cantinas y muchas cosas más, pues. Y salía a correr, bueno, a bailar no, porque no, en esos tiempos no nos dejaban nuestros padres bailar, pero sí salíamos a correr, a disfrutar de la yunza, a caminar, a pasear, ahí con chiquillos, ahí amistades de la misma edad. Y era una cosa pues tradicional muy bonita para el parque en entonces era el Ecuador, el Parque del Ecuador, ahora es llamado Parque La Virgen. La yunza duraba 3 días, sábado, domingo y lunes. El domingo era el paseo de la vieja. A la vieja la sacaban por todas las calles a pasear con su reina. Su reina era una señora mayor. Muy bonita era la fiesta tradicional de la yunza. Y el día lunes, a las 2 de la mañana, había también baile desde las 10 de la noche, pero terminaba a las 2 de la mañana con la tumba de la yunza. Cortaban el palo y ya la gente, los chiquillos, la juventud se tiraban las frutas porque era una yunza equipada de frutas, así pequeños recuerdos. Y todo el mundo se tiraba a romper, a gozar de la yunza. Y era por terminada la fiesta de la yunza de la vieja tradicional. La yunza aún se celebra en nuestro pueblo y muchos son los esfuerzos por tratar de recuperar esta tradición colectiva en la que convergen todas las sangres que dieron origen a nuestro pueblo. Nuestra tradición musical y danzaria es rica y forma parte fundamental de nuestra identidad local. Recuperar el pasado significa nunca olvidar el lugar al que pertenecemos. Al recuperar nuestros ritmos, danzas e instrumentos y costumbres, enriquecemos nuestra tradición musical, la hacemos crecer. Es tarea de todos que nuestras tradiciones se mantengan vivas, por el bien de las próximas generaciones y por el bien de nuestra saña.
Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este episodio y esperen nuestra próxima entrega, que estará también llena de interesante información para compartir con todos ustedes. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra página web www.soundcloud.com/saña-el podcast o por Instagram en @JimRodríguezAmpertegui. Nos vemos y hasta la próxima. Dime de dónde vienes, que son las 5. Vengo de oír la misa de San Francisco. Pero que dime de dónde vienes, que son las 5. Vengo de oír la misa de San Francisco. Al lutero le da